Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a un amigo, se trata del abogado Joel Horta Moros. Él es actualmente, aparte de ser analista político, exdiputado de Miranda y una persona que ha estado siempre muy preocupada por evaluar lo que pasa en el ámbito político en Venezuela y el mundo. Actualmente tiene una responsabilidad en la organización política Soluciones para Venezuela. Es su secretario nacional de Asuntos Institucionales. Esta organización política está en la palestra pública desde que decidieron un grupo de organizaciones instaurarse en una mesa democrática de diálogo que ha hecho un trabajo muy interesante en Venezuela relacionado con que las fichas se acomoden para ver cómo hacemos para que Venezuela salga del atolladero donde está metido. Y es por eso que queremos que en estos últimos días del año Joel nos diga qué ha pasado con esa mesa verdaderamente desde adentro, porque él está ahí adentro metido. Hace poco llegó de Europa, donde en una gira internacional tuvieron la oportunidad de hacer unos contactos y él nos contará pues de qué se trata todo esto y en qué punto está la mesa en este momento en Venezuela. Bienvenido, Joel. Muchísimas gracias, Daxi, como siempre, por tu invitación. Ya siento que esta es mi casa. Claro. Efectivamente, hace un par de semanas regresamos de una gira internacional donde participamos de reuniones muy importantes. La primera de ellas en el Europarlamento en Estrasburgo, y allí tuvimos la posibilidad de reunirnos con 70 europarlamentarios de las diferentes corrientes, vale decir, con la gente del PSOE, con la gente de la democracia cristiana, de la socialdemocracia, de la izquierda. Con los únicos que no pudimos reunirnos fue con los parlamentarios del Partido Popular Español, porque pues nada, allí fue electo el padre de Leopoldo López como eurodiputado y se encargaron de hacer el lobby para que no pudiéramos reunirnos nosotros con los europarlamentarios. Afortunadamente, falta de solidaridad patriótica. Nosotros logramos romper esa barrera, y luego de esa reunión en Estrasburgo nos trasladamos a la ciudad de Roma, en Italia, y allí fuimos recibidos por la Comisión de Política Exterior del Senado italiano. Una magnífica reunión donde estaban también todas las fracciones políticas. Luego en la Cámara de Diputados nos reunimos con las distintas fracciones, incluyendo la de 5 Estrellas, que es el partido que tiene hoy día mayoría parlamentaria en Italia. Y luego de esa magnífica reunión fuimos a la Cancillería italiana y allí conversamos con la vicecanciller para América, que viene de ser la embajadora de Italia en el Uruguay. Todos ellos tenían una visión muy parcial, por cuanto habían escuchado solamente la voz de la oposición radical venezolana. Y posteriormente nos reunimos con el asistente de el Monseñor Parolín, que es el encargado de la política exterior de la Santa Sede, y luego nos trasladamos a España, donde sostuvimos una extraordinaria y muy larga reunión con el expresidente Rodríguez Zapatero. Vale decir que los logros fundamentales de esta gira, la primera fueron las declaraciones del eurodiputado Borrell, que viene de ser canciller en España. El diputado Borrell manifestó al nosotros terminar la gira que Europa debería evaluar muy bien, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea, evaluar muy bien la posibilidad de desbloquear los capitales que se encuentran en bancos europeos para que Venezuela pueda adquirir
los bienes y servicios que requiere la población, fundamentalmente alimentos y medicamentos. Esa declaración ya lo sentimos nosotros como un logro muy positivo de esa gira, así como las sorpresas que vendrán en el mes de enero con el gobierno español. De acuerdo a lo que nos informó el expresidente Rodríguez Zapatero, creemos que va a haber un cambio de actitud de parte del gobierno español para con el tema venezolano. Y, por supuesto, la tercera cosa que fuimos a manifestar, además de plantear la necesidad de despolarizar el país, de la necesidad de ser escuchados en el ámbito internacional, fue hablar de las sanciones contra Venezuela. Nosotros hemos aclarado que las sanciones a las individualidades, a las personas que hayan incurrido en cometer algún delito, deben ser sancionadas y castigadas. Pero las sanciones al país le están haciendo un daño terrible a usted, al ciudadano común, al ciudadano venezolano que no tiene cómo, en una economía dolarizada, excepto el salario, puede acceder ni a los alimentos, ni a los medicamentos, ni a los bienes y servicios básicos para la vida. Entonces, en esos términos transcurrió la gira internacional, nos sentimos muy contentos de lo que hemos avanzado y logrado. Debo anunciar ante la gente que mañana el gobierno nacional anunciará la puesta en libertad de un número importante de presos políticos. Nosotros aspirábamos muchos más, aspirábamos más del doble de los que van a ser liberados, que deben estar entre 20 y 30. ¿Algún nombre de esos notorios y públicos? No estamos autorizados. Esto se ha manejado con mucha discreción y nosotros hacemos además el llamado a que todas estas personalidades y estas personas, estos venezolanos que van a salir, vayan al reencuentro familiar, que es lo fundamental. Yo creo que la estridencia, lejos de ayudar a que sigan saliendo presos políticos, impide que la negociación sea más fluida. De modo que nosotros seguimos presionando para que no quede un preso político en Venezuela. Nosotros hemos hablado incluso y le hemos pedido al presidente Maduro que se firme una amnistía similar a la que firmó el presidente Chávez en su momento. Un tema de reconciliación nacional tiene que ver con deponer actitudes de parte y parte. ¿Cuál fue la respuesta del presidente ante esa solicitud? La está evaluando, lo está pensando, y yo aspiro que como venezolano el presidente Maduro entienda la importancia del reencuentro de esas personas con sus familiares ahora en estas próximas Navidades. De igual forma, estamos trabajando en la mesa económica de la cual yo formo parte, en un programa que ya se ha anunciado, que es el intercambio de petróleo por alimentos y medicamentos. Oye, ese tema me interesa que lo puntualicemos en este sentido, y es que si la producción petrolera de Venezuela ha bajado tanto, como ¿de dónde van a sacar el petróleo que necesitarían para ese intercambio? Fíjate, te explico. La producción de petróleo en Venezuela ha bajado drásticamente, de 3 millones de barriles diarios, nosotros estamos ahora en 600.000. El gobierno nos ha dicho que en este último mes aumentó la producción a unos 800.000, porque por los convenios que están establecidos con algunas empresas que hacen vida aún, porque estas son las cosas que a veces no se dicen, pero aún con las sanciones del gobierno estadounidense, que tienen patentes, del gobierno estadounidense, la empresa Chevron, que es una empresa norteamericana, es una de las empresas que más petróleo extrae aquí en Venezuela. Y nosotros, ¿cuál es el planteamiento? Nosotros tenemos la reserva internacional, las reservas petroleras más grandes del mundo. Al ritmo de hoy, Daxi, nosotros requeriríamos 800 años para sacar el petróleo. Y el petróleo va a ser un negocio hasta dentro de 60 años. Hasta en 60 años el petróleo será desplazado como la primera fuente de energía en el mundo. Porque hay energía alternativa. Saca ese petróleo como sea rápido. Ok, a eso vamos.
Si nosotros vamos a la cuota OPEP, que es la que tenemos, de 3 millones de barriles, tardaríamos unos 230 años en sacarlo. Por eso es que tenemos que ir a una producción de 10 millones de barriles para extraer ese petróleo en los próximos 80 años. Esa cifra sonaría como un sueño dadas las circunstancias de la industria en este Bueno, momento. ¿qué estamos planteando y en qué estamos empeñados? En que, además del gobierno norteamericano que tiene intereses en la materia petrolera venezolana, los chinos, los rusos, los distintos países que hacen vida dentro de PDVSA y en el término de empresas mixtas, tengan la posibilidad de invertir, y estamos proponiendo modelos alternativos para preparar nuestra economía para una economía post-petrolera, un poco lo que está haciendo el gobierno saudí. ¿Qué pedirían esas empresas para invertir en Venezuela? ¿Cuál sería la negociación? Bueno, ¿qué van a pedir? Petróleo, porque los más interesados en extraer más cantidad de petróleo es la propia industria petrolera internacional que hace vida en Venezuela. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Desbloquear la cantidad de maraña burocrática que existe para que eso pueda ocurrir. Y en términos que le permitan garantizar a estas empresas repatriar esos capitales de igual manera en moneda fuerte. Cuando ustedes plantean ese argumento tan capitalista, para hablarlo en términos, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dicen las personas del gobierno? El gobierno ha entendido, porque nosotros se lo hemos planteado, pero bueno, hablan mucho del modelo chino, hablan mucho del modelo ruso, hablan mucho del modelo turco, hablan mucho del modelo iraní. Bueno, hagan en economía lo que esos países hacen, porque el venezolano común lo que requiere es solucionar su problema. No importa ya quién lo hace y cómo lo hace, porque el tema de las sanciones, ¿en qué ha convertido al gobierno? Bueno, en un contrabandista, porque el gobierno tiene que triangular todos los negocios. Y aumenta obviamente cualquier y negociación todos los costos, en costos. Por supuesto, en detrimento de la población venezolana. Igual el gobierno sigue Oye, es que el gobierno tiene que hacer eso. Poder. El gobierno tiene que hacerlo, porque el gobierno no puede dejar que el país se paralice y no funcione de ningún modo. O sea, las sanciones han servido simple y llanamente para que los venezolanos estemos más empobrecidos, pero políticamente está mandando lo que está mandando. Así de sencillo, tú lo has dicho muy claramente. Siguientes cosas que estamos haciendo en la mesa de diálogo nacional. El tema electoral. Estamos trabajando, primero con la reincorporación de la fracción del PSUV a la Asamblea Nacional, buscamos que se instalara el comité de postulaciones. Sin embargo, es mi creencia, yo insto a los diputados de la Asamblea Nacional a que promuevan de una vez el tema de los ciudadanos que deben conformar ese comité de postulación. Ahora, el Parlamento no se fue de vacaciones y no han hecho nada todavía. Yo creo que va a proceder la omisión legislativa. Y al proceder... Eso sería muy dramático. Pero al proceder la omisión legislativa, va a intervenir el Tribunal Supremo de Justicia, constitucionalmente lo puede hacer y ya lo ha hecho. ¿Qué estamos buscando nosotros previendo que eso suceda? Porque lamentablemente a las fracciones que hacen vida en el Parlamento Nacional están empeñados en seguir confrontando con el gobierno, porque su criterio es profundizar la crisis para que el gobierno caiga estrepitosamente. Nosotros creemos que lo que debemos es volver a la política y solventar la crisis, no incrementarla, solventarla en beneficio de los venezolanos. Y que constitucionalmente, en el año próximo, en el 2020, podamos con un nuevo CNE ir a la elección parlamentaria. Y con una elección parlamentaria donde vamos a lograr la modificación de la ley para rescatar la proporcionalidad y las minorías tengan entonces la posibilidad de tener representación parlamentaria, con una asamblea variopinta, no polarizada, nosotros podamos nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo Procurador General de la República, un nuevo Contralor, un nuevo Defensor del Pueblo, es decir, nombrar o hacer lo que esta Asamblea Nacional no hizo por estar pendiente
de buscar vías insurreccionales para salir del gobierno por vías distintas a las electorales y democráticas. Nosotros insistimos que es a través del voto que constitucionalmente se debe salir y se debe cambiar este gobierno. Nosotros insistimos desde el 2018, la gente no hizo caso, no escuchó nuestro mensaje lamentablemente y se le regaló la reelección al presidente Maduro. Y ojalá en el próximo 5 de enero las fracciones que hacen vida en el Parlamento, y también aprovecho a través de tu programa invitar a esos parlamentarios a que piensen en el país y no piensen en el interés de la fracción a la que pertenecen o en un interés personal. Yo creo que es momento de bajarle el volumen a los egos que tanto daño le han hecho a la política en Venezuela y que podamos nosotros rescatar la Asamblea Nacional para que en Venezuela comencemos a reinstitucionalizar la República. Joel, eso que tú acabas de argumentar me parece muy interesante, además muy aspirable, ¿no?, para todos los venezolanos. Y sabemos que Venezuela está ávida de un parlamento que discuta con argumentos, ideas, razón y lógica los problemas de la gente y que esos intereses mezquinos y personales sean dejados a un lado. Pero ¿cuál es la realidad? Tenemos una realidad tangible en Venezuela que ustedes están viviendo de cerca porque están en una mesa que de alguna manera está interactuando con todas las facciones, el gobierno y la oposición, el G4, etc. Todos los que tienen el poder real y fáctico en sus manos. Esta realidad está en la mesa de negociaciones. En la próxima parte, analízanos la realidad desde esta perspectiva y obviamente lo que queremos todos los venezolanos es que se destranque el juego y que ya vivamos una Venezuela renaciente y no una Venezuela que dé pena ajena en otros sectores, donde estamos siendo incluso despreciados en otros países, cuando que antes éramos recibidos con alfombra roja, y eso es algo que nos da muchísimo pesar, estamos muy conmovidos por eso y tenemos que revertir esa realidad. En la próxima parte del análisis de nuestro invitado, quédense allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy estamos trabajando en vivo para ustedes, está con nosotros el abogado Joel Horta, él es secretario nacional de Asuntos Institucionales de Soluciones para Venezuela, recién acaba de llegar de una gira por Europa, pues nos acaba de esgrimir en el segmento anterior acerca de los resultados de esta gira, pero actualmente hay una coyuntura política en Venezuela y la política precisamente es una llave que si se manipula de manera correcta podría eventualmente iniciar el destrancamiento desde la perspectiva económica y social, obviamente, que tiene Venezuela. Pero se requiere hacer política. Y ese hacer política va por el reconocimiento del derecho de los demás, el reconocimiento de la importancia del voto y la participación. Y estos son los argumentos, ideas y razones que esgrime nuestro invitado. Pero me gustaría que él nos comente desde la realidad, desde lo que él ha visto tangiblemente en esas reuniones, en esos encuentros, y quizás en las intenciones que podemos leer detrás de los rostros. ¿Qué está pasando en el Parlamento venezolano? El Parlamento venezolano se ha convertido en una institución que, lejos de buscar la reconciliación nacional, se convirtió en una institución para la antipolítica, donde debe prevalecer la política, por cuanto el Parlamento es el gran foro de discusión política. ¿Qué ocurre? En la elección del 2015, cuando las fracciones se partieron, debemos recordarle al público que en el 2015 todos los diputados electos en las planchas de la oposición fueron votados por la tarjeta de la manito. Una sola tarjeta. De la manito. Por eso es que no es cierto que nosotros somos la oposición minoritaria y ellos son la oposición mayoritaria. Solo que ellos tienen representación parlamentaria y nosotros la tenemos representada en pocos parlamentarios. Sin embargo,
en el 2018, las fracciones que nosotros representamos, obtuvimos en esas elecciones presidenciales donde se atacó el voto y donde se hizo llamado desesperado a la abstención, el cual fue escuchado, nosotros obtuvimos 3.200.000 votos. Lo que quiere decir que tenemos más o menos el 47% de la votación de la oposición, porque en el 2015 la oposición obtuvo 7 millones de votos. Si nosotros en el 2018 obtuvimos 3.200.000, quiere decir que nuestras fuerzas son similares. Por eso la importancia de unidad, de unificación, pero en lo real, deslindándose esos factores radicales que hacen vida hoy en el Parlamento, de buscar vías distintas a las democráticas y constitucionales. Nosotros hemos además dicho que es mucho más importante, primero, una elección parlamentaria para luego ir entonces a una elección presidencial. Constitucionalmente está indicado que en el año 2021 corresponde la posibilidad o existe la posibilidad de la convocatoria al referéndum revocatorio del presidente. Y si resultare revocado el presidente en ese ejercicio democrático, que pienso yo contaría con cerca del 80% de los votos de los venezolanos, entonces convocaría el poder electoral a una elección presidencial. Esa es la vía constitucional y nosotros insistimos en la vía constitucional, Daxi, porque si nosotros no la tomamos, vamos a vivir en un país de una inestabilidad política brutal, porque hay que recordarle... De hecho, estamos en... Claro, por lo mismo, por la gran polarización, por el desacuerdo, por el desencuentro. Nosotros tenemos ¿Has visto que eso ha cedido un poco de alguna manera? Eso ha cedido del sector gobierno que está sentado dialogando, y nosotros hemos insistido, le hemos dicho a Acción Democrática, le hemos dicho a Primero Justicia, le hemos dicho a Voluntad Popular, incorpórense a la mesa de diálogo nacional, vengan a conversar con nosotros y con el gobierno nacional. No les ha interesado porque ellos tratan de invisibilizarnos a nosotros como fuerzas de oposición. Al principio, de hecho, hubo un gran sector y bueno, por las redes sociales fueron bien atacados ustedes en la mesa. ¿Eso consideras que ha cambiado de alguna manera? Eso ha cambiado porque la gente se ha ido dando cuenta que nosotros somos de oposición, pero absoluta oposición al gobierno nacional. Tanto que nosotros queremos el cambio de gobierno, que postulamos al señor Henry Falcón en el 2018. No corrimos con la suerte. Ojalá hubiésemos tenido mucha más fuerza y colaboración de parte de los demás sectores y ya estuviéramos en una transición democrática. Pero pues, las cosas suceden porque tienen que suceder. Yo soy un convencido, lo señalan todos los estudios de opinión, el 80% de los venezolanos quiere un cambio de gobierno por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales. La gente se obstinó de esa radicalización que tan solo llega a un 10%. El mensaje de dirigentes como la señora María Corina Machado, como Juan Guaidó, como Leopoldo López, como, bueno, los radicales, pero ya di esos tres nombres que son los que parecieran estar elevando esas banderas, gozan apenas con el 10%. ¿Qué crees que pase con el Consejo Nacional Electoral, que sería la vía en todo caso yo creo que hacia unas parlamentarias? Fíjate, el gobierno nacional ha conversado con nosotros, creo que sinceramente, en la necesidad de buscar un perfil de los ciudadanos que deben ocupar las rectorías del Consejo Nacional. ¿Hay nombres ya? No, los hay, pero hemos pedido, sí, se ha pedido confidencialidad, porque generalmente cuando esos nombres salen a la luz pública, así es. El perfil está en la Constitución. La Constitución establece que deben ser hombres y mujeres independientes, que no hayan tenido militancia partidista, hombres y mujeres con un currículum que les permita ser potables ante la sociedad venezolana, y eso es lo que estamos buscando. Hay varias propuestas, una que algunos rectores, uno que represente al gobierno y otro que represente a la oposición,
queden en el próximo Consejo Nacional Electoral y se elijan 3. Y la propuesta nuestra, esa es la propuesta gubernamental, y la propuesta nuestra es que salgan los 5 y sean 5 nuevos. Y es muy importante esto, no solo los 5 principales, sino los 10 suplentes, que a su vez luego pasan a formar parte importante del cuerpo en el Consejo Electoral, porque además hay que nombrar las juntas electorales regionales, municipales. Cambiarían todo ese sentido. Esa es la idea. Esa es la idea, porque en el Consejo Nacional Electoral también se ha presentado un problema, que es que la institución ha ido quedando sin sus técnicos de siempre. Han renunciado, se han jubilado, gente que se ha ido del país, y el Consejo Nacional Electoral entonces se encuentra, si se quiere, sin el recurso humano indicado. Por eso, una de las cosas que estamos estableciendo dentro de la mesa de diálogo es que el problema no son solo los rectores, el problema es el poder electoral. El poder electoral, así como el resto de los poderes, tiene que estar compuesto por hombres y mujeres de primera calidad que tengan la capacidad y que técnica, tengan la capacidad técnica. Eso es correcto. Tiene que haber una profesionalización del organismo para que nosotros podamos tener unas elecciones confiables en la que el venezolano se sienta representado y lejos de el llamado abstención funcionar, esa transparencia del próximo CNE sea un impulsor del voto en las próximas elecciones. ¿Quién crees tú que sea el próximo presidente de la Asamblea Nacional? Esa es una pregunta de cierre. Esa es una buena pregunta. Yo creo que no va a ser Juan Guaidó. Ellos no tienen la mayoría ahorita. Esa es mi visión. En este momento. Esa es mi visión. Yo creo que le haría. ¿No las tiene todas? Yo creo que le haría daño al país que el diputado Guaidó repitiera en el seno de la presidencia de la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional hay que evaluarla como un organismo político. Y el gobierno ha dicho, ustedes tienen la llave para salir del desacato. Y la manera de salir del desacato es con otra directiva. Si esa Asamblea Nacional está pensando en el país y no en la persona del diputado Guaidó en este caso, que aspira a repetir para seguir con la misma línea de su bendito mantra incumplido, lejos de hacerle un buen servicio a la República, la seguirá sumiendo en la gravísima crisis política, económica y social que vive hoy Venezuela. Bueno, Joel, tus palabras ya para finalizar a todo el pueblo de Venezuela y al mundo, ya que estamos en un programa de fin de año también. Así es. Bueno, tus buenos deseos para los ciudadanos. De todo corazón, mis palabras de esperanza, mis palabras de buena voluntad y mi palabra de aliento. El 2020 será un año de muchísimas transformaciones en Venezuela, con el concurso de todos nosotros. Dios los bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Joel. Muy contenta, como siempre, de tu participación en este programa. Para mí muy nutritiva. Como siempre, además muy importante la información para todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daxi. Y bueno, felicidad a ti y a toda tu gente en este fin de año. Feliz Navidad, mi niño. Amén. Bueno, a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, de más está decirles que estoy súper agradecida de su gentileza, de su amable audiencia, a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de compartir con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. Mira TV está en ti.